Mira, aquí te tengo una definición de lo que es población. ¿Qué es una población desde el punto de vista geográfico? Pues precisamente el conjunto de individuos que habitan en un determinado espacio o región y que tienen fines comunes. ¿Sabías tú que desde la antigüedad el ser humano siempre ha pensado en su bienestar? Bueno, precisamente en una liga de internet que te acabo de compartir a partir de Google Classroom, el es una pequeña fracción de lo que es la historia del ser humano a través del tiempo. Por ejemplo, antes de que el humano fuera inteligente, siempre actuábamos por raciocinio. Entonces, ¿dónde queda ese raciocinio? Pues queda precisamente en la revolución cognitiva. ¿Qué indica la revolución cognitiva? Pues que el ser humano, a partir del chango, que es la evolución, comienza a tener conciencia, comienza a ver que algunas cosas se pueden comer, otras no. Y por supuesto, tienen que pasar millones de años. ¿Por qué razón? Porque en la revolución cognitiva el ser humano llega a un lugar, explota todos los recursos naturales, todo lo que se puede comer y por supuesto, una vez que acaba con el lugar, se dirige a otro o bien las condiciones climáticas lo obligan a abandonar su lugar. ¿Dónde queda la siguiente revolución? Bueno, la siguiente revolución, que es la nómada, que el hombre pasa a ser sedentario, tienes que saber que la revolución nómada no son competidores olímpicos de cuánto recorres en 100 metros. No, estos eran humanos sumamente veloces. Estos eran humanos capaces de en días cruzar algunas regiones eh, a pie y no se cansaban. Precisamente cuando ocurre la revolución nómada al sedentarismo es cuando se dan cuenta que pueden cultivar la tierra. Aquí es donde se dan cuenta de que no es lo mismo que ir en busca del alimento a tener el alimento propiamente en tu casa. La diferencia es que en la revolución cognitiva todos los seres humanos estaban bien nutridos, pero en la revolución nómada, cuando pasan al agricultor, pues entonces se dan cuenta que todos empiezan a tener problemas de nutrición. Es una revolución que no a todos les agradó, sin embargo, era aprovechosa porque de la agricultura podías aprovechar para alimentar a un gran número de gentes. ¿Cuál es la tercera y última revolución? La que muchos ya conocemos como la revolución industrial, que básicamente es el uso de la energía. Es importante que sepas que en la revolución cognitiva y en la nómada el ser humano tenía un factor de duplicación o en este caso de progenitor sumamente lento, pero en la revolución industrial, en el uso de energía, comienza a haber una sobrepoblación. ¿A qué me refiero con una sobrepoblación? Que nosotros comenzamos a acelerar y empezamos a ocupar el planeta, caracterizándose la revolución industrial en 4 fases. La primera fase, optimización y automatización. ¿A qué se hace referencia? Bueno, este fue un gran cambio para el ser humano en el globo terráqueo porque comienza a verse lo que son las máquinas de vapor. Entre ellos lo que son los barcos, por si alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado dónde sale el Titanic. Sí, ahí de la película del Titanic sale a partir de la fase uno. También comienzan a salir lo que son los carros. Los carros, pero no de acceso al público, sino los carritos el, mm, un poco caros. ¿Qué sigue después para lo que es la fase 2? Pues la computadora. Te puse entre paréntesis lo que es la película de Código Enigma. ¿Por qué razón? Hoy en día a nosotros se nos hace muy normal ver computadoras, teléfonos, tablets. Entonces, en la fase 2 hay computadoras, pero estas no son de acceso al público. Estas son las computadoras que vimos en la película de Código Enigma. Y esta tenía como finalidad tener que fueran un punto clave con respecto a las demás naciones. Siguiente fase, la fase 3
son las máquinas de acceso al público. Aquí es donde ya comienzan a verse más las computadoras de escritorio, las laptops, las tablets, los teléfonos, entre otras cosas. Has de saber que ahorita, hoy en día, tú tienes ventaja por poder usar internet en tu teléfono, en la tablet o en la televisión inteligente, pero antes no era así. Antes tú tenías que pagar por tener internet. Y por supuesto llegamos a la última fase, que es la de la virtualización. Tú llegaste prácticamente en la fase 4, en los SIG, que es cuando se utiliza un poco de Google Maps, Uber, Didi, todas estas plataformas en el cual no las puedes demostrar físicamente, pero en el teléfono sí se ven. Y por supuesto, de aquí es también donde sale la película de Interestelar, una película que es virtualizada, acercada a la realidad, pero en el cual el ser humano ha llegado hasta un punto crítico.